Ahora, a colación de lo que estabais comentando, yo os lanzo una pregunta más, y además también para que la gente que nos está viendo pueda entenderlo. Se escucha una opinión popular generalizada de que la guerra hipotecaria del año pasado, de 2021, no era más que la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, que es esto que ahora estábamos comentando. Sin embargo, la mayoría de expertos se han declarado en contra de esta idea, ya que las cifras de construcción de nuevas viviendas no son las mismas que, como comentabais, que los años de la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, yo creo que un poco en la línea de lo que decíamos. Es verdad que hay mucha demanda de vivienda, pero poco a poco se va recuperando la oferta. Creo que veníamos un poco faltos de oferta de vivienda porque había demasiada gente dispuesta a comprar para los pisos que habían publicados, y con la obra nueva pues pasa un poco lo mismo. Creo que mucha gente ha decidido vender su vivienda después de la pandemia para irse a vivir a lo mejor un piso de obra nueva, que tenga terraza, que tenga, pues, o que sea distinto a lo que tenía, valorando un poco más pues su casa, más de lo que lo valorábamos antes, ¿no? Teniendo en cuenta que ha venido una pandemia, hemos estado muchos meses encerrados. Y bueno, el hecho de que se genere una nueva burbuja por esto, pues sinceramente lo que venimos un poco lo que decíamos ahora. O sea, creo que no debería por qué afectar demasiado. Al final hay que ver que la gran parte de todas las transacciones inmobiliarias vienen con financiación con garantía hipotecaria. Esto al final va de la mano. Si el volumen de compraventas crece, es normal, ¿no? Vosotros lo podréis estar más al día a día que aumenten el volumen de transacción de hipotecas. Pero en este sentido yo vuelvo a suscribir igual que lo que comenta Álvaro. No creemos, al menos desde Grow Habitat Inversia, que estemos en una burbuja. Los datos así lo reflejan, tanto el volumen medio de la hipoteca contratada sigue estando por debajo, la cuota, luego después también la responsabilidad a nivel de concesión de crédito, y consideramos que al final es una cuestión derivada del aumento de las transacciones, del volumen de compra-venta, y también pues nosotros, por ejemplo, notamos lo que comenta Álvaro en este sentido, mucho perfil de cliente, pues que al final nosotros hemos hecho una promoción de obra nueva que está prácticamente a 2-3 calles, puede ser, de donde ellos han residido prácticamente toda su vida, y en ese sentido pues deciden vender su vivienda para ir a un edificio pues con mejores condiciones de habitabilidad, una mejor certificación energética, etcétera. Pero no creemos que estemos en la formación en una burbuja actualmente. Bueno, yo por añadir algo más, sí que es cierto que hasta el 2020 nuestro principal cliente sí que era cierto que era principalmente un cliente que compraba su primera vivienda, o sea, una pareja joven o una persona sola que decidía independizarse y entrar en una compra de vivienda. Y sí que es cierto que desde 2020 sí que hemos empezado a ver cómo ha crecido aquella persona que ya tenía una vivienda y se planteaba venderla para mejorar, para comprar otra, ¿no? Que me imagino que aquí es donde dice Miquel, ¿no? Que es donde ellos han notado esa... sobre todo, pues eso, gente que a lo mejor salía pues, de la misma población pues, para ir a un barrio mejor o para ir a una vivienda pues, con un poco más de amplitud, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que ha instaurado mucho el teletrabajo y ha querido vivir en una vivienda pues, con mejores calidades y demás, ¿no? Y nosotros sí que lo hemos notado, y de hecho la subida de tipos de interés a esa gente creo que no les ha asustado de momento, ¿no? Porque además es una persona que tampoco se tiene que hipotecar en mucho, pues es una persona que, bueno, que tiene una buena entrada porque al final ha vendido su vivienda, y bueno, el esfuerzo que ha de hacer para esa mejora tampoco es tanta, ¿no? O sea, sí, pero tampoco generalizado, es decir, hay gente que es verdad que a lo mejor no se ha hipotecado tanto, pero también es verdad que hay otros que a lo mejor todavía tenían o debían mucha hipoteca sobre la vivienda que han vendido porque se han arrepentido o porque han querido cambiar a mejor, y sí que tiene una hipoteca un poco más alta con un tipo de interés variable que en ese tipo de hipotecas, al ser importes más altos porque es obra nueva, sí que puede afectar más, ahí sí que es verdad que puede afectar más la subida de tipos de interés, porque la cuota se ve mucho más afectada en una hipoteca de 300.000 euros que en una hipoteca de 100.000. Pese a que la diferencia de perfil también debería ser sustancial, es verdad que afecta mucho más en la de 300.000. Sí, sí. No, totalmente. Y hay de todo, ¿eh? Al final creo que hay personas que a lo mejor han pedido poca, pero también hay mucha gente que se han endeudado por lo menos un 80%, y un 80% de un piso de 400.000, pues hombre, pues la hipoteca no...
es pequeña. no es pequeña. Es dinero, es dinero. A ver, nosotros al final, sufriendo lo que comentó un poco Álvaro, o sea, siempre hay distinguir el perfil, al final un perfil más joven, puede ser pues típica pareja que pueda estar alrededor de los 30 años, con una antigüedad laboral pues quizá de 5 o 6 años en este sentido, y que deciden entrar ya en un producto de obra nueva que puede estar en torno a estos precios, ¿vale? Para el área metropolitana de Barcelona, que es por ejemplo donde nosotros tenemos la mayoría de la cartera, y en este caso sí que irán hipotecas con tickets como comenta Álvaro, pero después está también lo que comenta Mal en este sentido, este segundo perfil, ¿no? Al final que lleva pues 20, 15, 30 años en un sector, en una parte de la ciudad, y ha visto que pues quiere moverse a esa obra nueva, y la mayoría de los casos, al menos nosotros desde la promotora sí que notamos que tienen una gran entrada, una gran cantidad de fondos propios para poder aportar. Ya estaríamos en tickets más pequeños a nivel de solicitud de financiación, y sí que creemos que no van a afectar de la misma manera estos tipos, aunque contraten un variable en este sentido. Hablabais del teletrabajo, de la pandemia, del cambio que tiene la gente en el interés. Desde el sector, 2 preguntas os quiero lanzar. ¿Cuándo empezasteis a notar que la gente quería cambiar la vivienda? ¿Fue justo cuando acabó el confinamiento o más adelante? ¿Y qué es lo que prima ahora la gente a la hora de elegir un piso? ¿Hablabas de eficiencia energética, de espacios amplios? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que justo después de la pandemia fue el momento donde más se notó la demanda de cambiar una vivienda a lo mejor pequeña, sin balcón o sin terraza, a cambiar a una que sea más amplia, con una terraza, o donde va a pasar más tiempo al final la persona, ¿no? Y yo creo que ahora, no es que se haya frenado eso, pero es verdad que mucha gente que se planteó cambiarlo en ese momento, pues ya lo ha cambiado. Es decir, con lo cual no es que se haya frenado, pero se nota menos, o sea, no ha venido todo el mundo de golpe como vino seguramente pues en mayo, junio de 2020. Yo creo que fue el momento que más se notó. Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, ahora ya no, a todo pasado como comenta, ya queda como muy lejos, pero esto al final nos cambió, ¿no? Para todos. ¿Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI, ¿no? Que podría pasar algo como esto, y que estuvimos encerrados en casa en este sentido? Entonces, yo creo que hizo replantear, la verdad, que las decisiones de compra de muchos clientes que quizá llevaban tiempo pensándolo en este sentido, y nosotros por parte de la promotora totalmente suscribo que notamos que al final de un edificio plurifamiliar, un ticket medio, un proyecto medio que podamos estar de 20 viviendas, al final lo que da más salida es todo aquel producto pues planta baja, con terraza, 40, 50, 100 metros, terraza privativa o dúplex en este sentido. En cambio, todas aquellas unidades en este sentido que puedan tener un balcón grande, pero que únicamente tienen un balcón, no tienen una terraza, ya cuesta más. Yo creo que esto, a raíz de la pandemia, ha concienciado mucho, y sobre todo también con la llegada y la instalación del teletrabajo en este sentido. Ha cambiado las decisiones de compra para muchos de los... Sí, incluso te diría, ya no solo para la gente que tenía una vivienda y la quería cambiar, sino que sí que estamos notando que incluso el que se compra su primera vivienda, entre comillas, se ha vuelto más exigente. Es decir, antes, no es por hablar aquello de los tiempos pasados, pero al final yo creo que antes, cuando una pareja empezaba o cuando una persona decidía independizarse, a veces te conformabas con algo un poco más tal, ¿no? Como un piso puente, ¿no? Por decirlo de aquella manera, ¿no? Es decir, para empezar, algo más modesto y tal. Ahora sí que es cierto que la gente, yo creo que tiene mucha más conciencia de decir, oye, esto que me compro es algo muy serio, va a ser para muchos años, y es más exigente, y exige este tipo de cosas, ¿no? Este tipo que va a salir... Es un poco contradictorio, ¿no? Porque al final es verdad que es gente que es verdad que piensa en comprar para siempre, pero luego la realidad y los datos son que un piso a casi nadie le dura 30 años hoy en día, ¿no? Una pareja joven de 25, 30, 35 años, es raro que vayan a estar los 30 años pagando la hipoteca o viviendo hasta que jubilen, ¿no? Prácticamente no pasa. Totalmente, y más hoy en día, que la vida cambia constantemente, ¿no? Y al final no sabes dónde. Sí. Esto ha cambiado totalmente, ¿no? Nuestros padres y tal se compraban su casa y vivían, ¿no? Toda la vida allí, y ahora mismo, de hecho, tenemos muchos clientes que puede parecer un poco así, pero es real. Pues yo, por ejemplo, llevo trabajando 18 años en el sector, y algunos de ellos le hemos hecho 3 transacciones. O sea, en 18 años han cambiado 3 veces algunos de ellos. O sea, es decir, la gente realmente, bueno, tiene ese interés por mejorar, ¿no? Yo creo que todos nos hemos convertido en querer siempre ir a mejor, ¿no? Y aparte, o sea, suscribiendo que si en el caso de que sea una obra nueva, se nota mucho la diferencia a nivel de calidades, a nivel de condiciones de habitabilidad, pues lo que comentamos de la eficiencia energética, etcétera, incluso más, pues bueno, si es porque están buscando una zona comunitaria, pues quizá con piscina o demás. Entonces yo creo que es algo que sí, que al final
ha cambiado mucho la mentalidad en este sentido, de quizá antes tener una vivienda para toda la vida y ahora quizá pues incluso moverte 2, incluso 3 veces para mejorar la calidad. Bueno, esto también provoca más movimiento de mercado y también es por eso, a lo mejor, por el cual ha aumentado el número de transacciones. No tiene por qué ser algo negativo. A veces parece que siempre vemos como algo negativo en la televisión de que no, estamos volviendo, se venden muchos pisos, se hacen muchas hipotecas y lo vemos como algo malo, como diciendo se va a generar una burbuja. Ya, lo que pasa, Álvaro, que aquí yo lo entiendo también, marcó mucho lo que es la crisis inmobiliaria, el boom. Manel nos lo puede explicar mejor, que estuvo en esa etapa, viviéndolo a pie de calle, como diríamos. Y al final yo creo que es algo que también a veces la prensa peca un poquito de alarmante, y en este sentido cada vez que escuchamos esos datos de incremento, parece como que podamos acercarnos, ¿no?, a estos malos recuerdos que muchos de nosotros quizá de otras generaciones ninguno tenemos una bola mágica. Es verdad que siempre pueden haber agentes externos que puedan hacer que esto empeore o que la cosa vaya peor, pero no considero, o sea, y si las cosas se hacen bien, como creo que se vienen haciendo, o mejor que en 2007 y 2006, eso seguro, el hecho de que haya muchas transacciones, yo lo que me refiero es que es verdad que puede ser algo negativo, porque podría serlo, pero no tiene por qué serlo. Es decir, siempre que esté dentro de... Claro, siempre que la compra sea responsable, que el cliente tenga una cuota que puede pagar y que el banco tenga claro el criterio de riesgo que tiene que tener con sus clientes, creo que no tiene por qué pasar lo mismo que pasó. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues no lo sabemos, porque seguramente en 2007 tampoco nadie decía que iba a pasar lo que pasó en 2008 y luego pasó. Se veía venir, ¿eh? O algunos lo decían, pero no los silenciaban también, porque no interesaba en ese sentido. Entonces, también... es un poco en este sentido, como comentas tú, Álvaro, siempre entrar al detalle, ¿no?, de los números, ver pues esto, lo que comentas, si la concesión de crédito es responsable y al final pues estadísticas como el precio metro cuadrado seguimos estando por debajo, el volumen de producción de obra nueva, la tasa de empleo y la concesión del valor que se concede de hipoteca respecto a la garantía de la vivienda, que considero que estamos por debajo. Manel, decías que en 2007 sí que se veía venir. Sí, claro, se veía venir básicamente porque para empezar no existía la hipoteca fija en el mercado. Es decir, ahora cuando tú te sientas con un cliente a analizar su situación, pues de lo primero que hablas es de esto, ¿no? Es de tipología, ¿no?, de su perfil de riesgo, de si es un cliente más... tiene más interés o menos por esa estabilidad. En aquel momento no había la opción. De hecho, los que trabajábamos en esto, no es que no lo quisiéramos vender, es que no existía en el mercado, ¿no? Como mucho había algún banco que te ofrecía una hipoteca mixta y te daba los 5 primeros años fijos, pero luego pasabas a ser una hipoteca variable, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, sobre todo cuando tratábamos con clientes de otros países, por ejemplo, pues que venían clientes procedentes franceses o tal, que bueno, no lo entendían, o sea, en su mentalidad, o sea, allí solo había hipotecas fijas, o sea, y cuando venían a comprar una vivienda aquí no entendían, ¿no?, cómo podía ser así. Entonces, por eso te digo que se veía venir, porque claro, tú veías que aquellas viviendas en barrios muy populares y demás, los precios que alcanzaban ya era imposible, o sea, llegaba un momento en que incluso en los barrios más populares comprarte una vivienda costaba 200 y pico mil euros, 300.000 euros, o sea, eso era, bueno, era insostenible, ¿no? Y eso hoy no está pasando, por lo que te digo, ¿no? Entonces yo tengo bastante claro que el momento es totalmente diferente.